Sí, Ah, perfecto, perfecto, ya puedo entonces, entonces ya puedo abrir la pantalla. ¿O sí, quieres, señor, quieres poner aquí éntrele. algo de pulsar y abrir? ¿En dónde? Ah, es que te vas a ver tu cámara, es la que está principal en la pantalla, así principal. Ah, está de principal. Sí, Ah, voy a compartir entonces. Espérate que voy a dividir aquí entre el Postman y el Post Pro y, y lo voy a compartir. Compartir. Inside Screen. A lo mejor se va a ver muy ahora. Ahí, Saúl, mira. ándale, sí, bueno, sí, no sé si puedes hacer un poco más. Más amplia. Sí, pues se acaba la otra, no importa. Eh, Voy a ver la configuración de la pantalla. Escala 1080 a 250, probemos. Perfecto, no se aplicará hasta que cierre la sesión. No puede ser. Entonces, no, la escala no, entonces. La personalizar sistema, pantalla. Aquí. 5120. Vamos a ver esta. Conservar cambio. La ponemos así grandota. Este y este. ¿Qué tal ahí, Saúl? Sí, bueno, sí, ya se ve un poco mejor. Sí, ¿verdad? Creo que ahí mejoró bastante. Ahí está, mira. Ponerla doble. Con ahí. Y el Postman que se hizo. Dos. Bueno, entrémosle. Sí, ya. Al cabo va retrasado un poco Sí. Dame la. Abre el directo y me das la URL. Yo la pego en el Patreon. Ok. Aquí lo único malo es que no voy a ver la sesión, pero bueno, la iré a poner, a ver si la puedo poner por aquí chiquitilla. Setup, correo, video. Voy a ponerla por aquí. No, igual no voy a poder. Bueno, no importa. Listo, Saúl, cuando quieras. Ya está, ya estamos en directo. ¿Ah, sí? Pues, pásame allí el enlace, muy bien. Que yo, mientras tanto, voy a levantar la pantalla esta. Uf, esto se volvió un... Voy a dejar de compartir un momento y amplío un poquito esto que no veo. Ya. Voy a ponerlo, a postearlo en Patreon rápidamente. Y tú igual lo mismo, Soul, ponlo en el grupo o donde tú usualmente sueles compartir.
con Developer Tips. Sí, ya. Eh, ya, ahí está. Ahí están hablando en el grupo, Sí, en el grupo de Rincón. Ahí está, ya lo compartí. vale. Yo también, ya lo compartí. Y lo voy a poner en mi móvil también para verlo, porque Ujú. no voy a poder ver desde, desde mi ordenador. Aquí. eh, Bienvenidos. De segundo. Vale, ahí puse en el chat. Lo voy a dejar aquí para estar pendiente. Javier Cote, un gusto verte. Hola, Javi. Bienvenido. Bienvenido a esta segunda emisión, amigo. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, ahora sí voy a compartir la pantalla como la tenía. Le voy a activar los subtítulos porque nos ven desde Holanda. Sí, Así, voy a ponerlos en sí, yo he inglés. tenido aquí personas que me han escrito de India y ellos me Oh, escriben en imagínate. inglés, pero bueno, ese no es su lenguaje natal. Y entonces yo le respondo también en inglés, traducido. Sí, exacto. Así, igual funciona con este otro amigo que me habla en inglés, pero me dice que se ve los videos y le activa los subtítulos. Así que a ver si se ven en el directo. Oye, creo que no se ven. O el directo. No, el mío como que está pegado. Pegado. Ok. Pasó. Lo veo como si estuviera pegado. Ah, como si estuviera congelado. Sí, la imagen, como si estuviese congelado. A ver. A ver. Tú no puedes ver desde otro dispositivo como si fueses un espectador. Sí, lo que pasa es que yo lo veo, o sea, como no puedo escucharlo porque si Ah, no va a ser un eco. claro. Este, lo único que puedo ver es la imagen, ¿no? Pero, pues, de los que están ahí, a ver si dicen que todo está bien o cómo se está proyectando. Porque igual es la transmisión mía. Porque ahora mismo se debería ver las pantallas, ¿verdad? Las dos pantallas que tengo yo aquí Sí, compartidas. sí, sí lo estoy viendo yo. Pues yo en el directo veo, bueno, en mi móvil me veo a mí, como si no estuviese compartiendo todavía. Ok. Pero bueno, a lo mejor es que se. Quizás esté, quizás esté un poquito retrasado, unos 15 segundos.
de lo real. Puede ser. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir mirando aquí y así damos tiempo. Ah, ahora sí se ve en la pantalla. Pero entonces el mío no tendrá 15 segundos, tendrá como 5 minutos de retraso. Claro, desde el teléfono yo no lo veo, se ve en la pantalla, pero no se ve nítido, pues. Espero que desde un ordenador sí se vea bien. A ver, Bueno, ya nos dirán si se ve bien o no. exactamente. Vamos a hacer unos 5 minutitos más y empezamos. Mientras tanto, voy a mostrarle la data con la que vamos a empezar a trabajar, que está por aquí. Yo tengo un proyecto, un montón de pruebas tengo por aquí, pero alguna de estas tendrá aquí la data y lo vamos a poner en un proyecto nuevo que se llame. Ah, bueno, había un prueba directo, pero no, creamos otro. Bueno, entonces voy a ir creando el proyecto, que esto ya lo vimos en el directo pasado. Simplemente damos un do get env, ponemos WinFX, que es la ruta de instalación del WinFX, si lo instalaron con el instalador, winfx.app. Eso es lo que va a crear aquí arriba el submenú. El WinFX vendrá siendo como la versión principal. Saúl, no sé si tú estás ya o tú estás desde cero todavía con este tema, ¿verdad? Yo con esta nueva versión sí, estoy de cero, Vale. pero pues, no sé, digo, no sé si quieras Sí, explicar mira, un poco. antes la versión 1.0 trabajaba con el Magic Menu, que creaba un proyecto. Antes era un proyecto customizado y después lo llevé a un proyecto nativo. Pero en la versión 2 la rehice desde cero, todo el core de. Es más, el core antiguo estaba en C Sharp, lo migré a X Sharp, se sigue manteniendo en Net, de hecho usa la misma versión de Net que usaba el anterior. Y la aplicación en Fog Pro le quité el Magic Menu y lo cambié a WinFX. WinFX lo que hace es más o menos lo que hacía el otro, permitía crear un proyecto, abre esta ventanita de creación de proyecto y nos puede dejar crear o tipo web, un sitio web normal, común y silvestre de toda la vida, ¿Ok? o un API REST, un servidor web con capacidad de servicios, de despachar APIs a través de el protocolo HTTP. Vale, le damos un nombre aquí, prueba directa. Bueno, creo que ya yo tengo un prueba directo. Yo ya tengo el prueba directo, así que lo voy a actualizar mejor. Ok, Server, actualizar proyecto existente y lo voy a buscar porque sé que hay uno por aquí. Si no estará en aún. Aquí está, prueba directo. Yo sé que había uno. Actualizo y él dice lo que hace, ¿no? Crea unos backup y actualiza el core, actualiza la JSON Fox, importante, y algunos que otras dependencias. Y si yo me busco el prueba directo, mira, ahí estaba. Prueba directo. Me habrá actualizado el Fox Core, que es una colección de clases que hacen posible la creación de proyectos compatibles con Fox Server. muy bien. Esto por aquí no se toca. Este trabajaba con Auth.
Aquí ya me acordé. Hicimos una autenticación básica que no, de hecho, no valida nada, solo devuelve que está correcto y devuelve por aquí el user 01, admin y admin, pero esto no, esto ya lo voy a cambiar. ¿Y qué más teníamos? Nada, ¿no? Habíamos visto el main que crea por defecto un controlador que no tiene nada que ver con lo que uno va a hacer. Esto se puede borrar, no pasa nada. De hecho, se le puede quitar el main, se puede borrar, le digo borrar y para afuera. Ya. Y esto está en un proyecto desde cero. Aquí lo dejamos. Y lo que voy a hacer ahora es importar los datos. Los voy a copiar desde aquí, desde este prueba 18 al prueba directo. Está aquí en F, prueba directo, bill, lo pego aquí, data. Y esta es una data sencillita, a ver si la importo ya desde el proyecto. Prueba directo, bill, data. ¿Y qué tiene? Pues le puse datos de prueba, categorías, que es la que vamos a ver hoy. Aquí hay unas cuantas, mira, smartphone, ordenadores, bla, 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 y más. Tenemos okey, clientes, que también hay unos cuantos, compra, detalle compra, presupuesto, venta, producto, vendedor, usuario, y ya está. En usuarios tengo dos, tengo a Saúl y a mí. okey, Aquí. La clave la tengo así desnuda, no pasa nada, esto para es de prueba está bien. pruebas. Sí, para un entorno ya en producción, pues una clave por lo menos codificada. Vale, yo lo que voy a hacer es implementar la autenticación con esta tabla. Por lo tanto, me tienen que pasar el usuario o bien Irwin o bien Saúl y la clave mía 1234 o 5678 para el pana Saúl. Y le Ujú, autenticamos. Vamos a hacer eso. Saúl, okey, como no veo nada, bueno, por aquí veo con el móvil, pero se ve muy pequeñito. Me dices tú si alguien pregunta algo o si tú okey. mismo tienes una pregunta. Sí, yo te digo de acerca de los comentarios, por ejemplo, está con nosotros Javier Cortés, que nos manda saludos y dice que todo está bien, acerca de la transmisión, ¿verdad? Vale. Y José Carlos Aguilar también nos manda saludos, Freddy, Super Freddy también aquí ya está con nosotros. Super Freddy, bienvenido amigo. Vale, pues vamos a ir. Bueno, en mi teléfono se ve como 5 minutos atrás, pero bueno, sigo yo por aquí. Entonces, voy a implementar la autenticación con cualquiera de estos dos usuarios. Y se llaman ID, nombre y clave. Vale, me voy al controlador auth y aquí, como ven, estaba el código que pusimos la semana pasada. Esto lo vamos a cambiar con algo aquí. Voy a utilizar dos funciones que son muy interesantes, que son los hooks de antes y después de la petición. El antes, yo creo que esto estaba en el Fox Server 1.0, solo que no me acuerdo cómo se llamaba. Si alguien la usó, que me diga cómo se llamaba, pero creo que no se llamaba como esta. Esta se llama Before Endpoint y recibe el request y el response. Y esta retorna un booleano. No hace falta colocarle las booleans, sino que ya yo se lo pongo por costumbre. Por lo tanto, esta tiene que retornar un true para que siga el flujo y llegue al procedimiento, en mi caso el procedimiento validate user. Si le pongo retorna falso porque algo está mal, o sea, en el request me tenía que llegar una cabecera con ciertos datos, no en este controlador, pero lo digo a modo global. Imagínense Okey, que tiene un controlador
donde le envían cierta información por cabecera, por poner un ejemplo. Pues aquí la podemos inspeccionar. Si no está, retornamos falso y un mensaje en la respuesta de, oye, te faltó tal cosa. Y ya está. Para eso es esta función, entre otras cosas, porque se puede aprovechar para lo que voy a hacer ahora mismo, que sería setear datos, setear mi entorno y abrir mi base de datos. El entorno, lo de siempre, ¿no? Set deleted on, set seguridad para afuera, el set table prompt para afuera, silencioso, el set exact on, el set near off, el set date de DMY o quizás YMD para mantener año, mes, día y poco más, ¿no? Ya ustedes le pondrán lo que necesiten. Luego abro mi base de datos que la tengo yo, Open Database. La carpeta de datos, ¿dónde está? Esto es muy importante. En mi caso lo tengo aquí en la carpeta Bill, ¿verdad? Aquí, Bill. Aquí donde está la DLL, el JSON Fog y las dependencias, este es, digamos, la carpeta raíz. De manera que yo copio mis archivitos, me los llevo a mi VPS, a lo que sea, y le configuro la ruta para que apunte a la ruta en la que yo voy a copiar todo esto. Pues esa es la carpeta raíz. En mi caso, en desarrollo sería build y dentro de build tenemos data. Entonces, si se llama, ay, a ver si le pico, aquí, build, ¿dónde se almacena esta ruta? En la propiedad cpath. Nosotros tenemos aquí en la clase controller una propiedad que se llama cpath. Y esa cpath guarda la ruta raíz con el backslash. De manera que yo solo le digo data y luego sistema ventas.dbc, dbc. Y la puedo abrir chare, por ejemplo. Y luego le digo use categorías. Categoría ahora, usuarios. Un select 0 aquí, use usuarios. Y en el procedure after endpoint, recibo request, el response, este no retorna nada. Y podemos hacer un close databases all, entre otras cosas. Pero de momento a mí me interesa solo cerrar la base de datos. Muy bien. Abrimos por aquí, cerramos por aquí y ya no me preocupo en el procedimiento o los procedimientos que tenga este controlador. No me preocupo por nada, que si para abrir los datos, que si no sé qué, no. Porque yo lo abro arriba. Vale. Voy a cuadrar un poquito aquí y bajamos. Aquí. Si vemos la tablita, voy a ver la tablita por aquí. En usuarios, vamos a abrirla. Aquí tenemos clave, login y nombre. Voy a modificarla para recordarme el login. Aquí está. Tiene un índice por Alltrin nombre y Alltrin clave. Esta es la que necesito, porque justo nos van a enviar el nombre y la clave. Si nosotros los unimos, ya tenemos la clave para buscar por este índice. Y es lo que voy a hacer. Se llama clave. No, mentira, login. Pues nada, le digo select usuarios. If seek, bueno, si no seek, un programa primero el no. Ujú. Al trim, bueno, al trim tampoco porque ya el JSON viene formateado. A nosotros nos envían el usuario y la clave vía body, como tenemos un endpoint post, recogemos del body el JSON, que ya viene parseado, y simplemente vamos a acceder a él con el objeto request y el
objeto interno JSON, seguido de los atributos que tenga el JSON. En mi caso, obligatorio, hay que enviar el username y el password. Entonces ya sabemos, username más request.json.password. Esos son los dos atributos, bueno, los únicos que hay que enviar. ¿Qué más se le pone a esto? Si no, si esto, en el área de trabajo, usuarios, y el nombre del índice o el tag es login. Ahí. Le ponemos aquí un endiv y un return. Si no existe, hay que devolver un header específico para este caso. Ya yo lo tengo aquí abajo, me lo voy a traer hasta arriba. Y lo voy a indentar un poquito. Header sería xauth ¿sí? status, xauth status y le pongo falso. Con esto le estoy diciendo a Fox Server, oye, esta petición no cumple con la condición que yo estoy necesitando. Es decir, ese usuario no está en mi base de datos. Así que para afuera. Yo le creo por aquí el objeto de respuesta que va a ser, lo tengo aquí abajo, lo voy a subir. Creo el objeto de respuesta que sería este LORES. Y le voy a poner status, data y mensaje. El status, bueno, de momento que, bueno, esto no se lo voy a poner todavía. Lo voy a poner aquí. Como ya sé que la petición no pasó, le pongo status error. La data no hay nada, por supuesto. Y le pongo aquí usuario o login incorrecto, ya está. Login incorrecto. Y return, para afuera. Si no se mete por aquí, es que lo encontró. Ahora sí, creo otro objetico por aquí, local user, que me pide, es obligatorio, hay que pasárselo, el ID del usuario, el nombre, Pepe, y el rol, es administrador, vendedor, lo que sea. En mi caso, el ID va a ser el mismo que me pasa. No, a mí no me lo pasaron, yo lo tengo en la tabla y se llama ID. Entonces yo le voy a decir aquí usuarios.id. El nombre si es el que me pasaron, el mismo que me enviaron por aquí. Username. Y el rol, la tabla creo que no tiene rol, así que me lo invento yo y le pongo que es vendedor. Ahora sí, se lo asigno. Voy aquí, asignar el objeto en la propiedad. ¿De quién? De este. LORES.data. ¿Dónde estoy? Aquí. LORES.data es igual a quién? A este usuario. Devuelvo el header, en este caso true, porque si se autenticó, existe en mi base de datos. Devuelvo un 200 y devuelvo la respuesta en formato JSON. Y uso la función interna de la clase que se llama toJSON y le paso el objeto LORES para que me lo descomponga y me envíe un string. Vale. Eso sería la implementación. Si tienen pregunta, me la van dejando. Voy a repasar otra vez. Desde el principio, tenemos el controlador API auth, que hereda, todo controlador hereda de API controller y tienen que ser all public, porque si no, no va a estar visible en Fox Server. Recuerden que Fox Server trabaja desde net cogiendo las DLL, o mejor dicho, los controladores que nosotros implementemos aquí abajo en Fox Pro y los va invocando de forma dinámica conforme vayan llegando las API, los endpoints. Si un endpoint llega de usuarios, pues ya él sabe, de usuario, ya él coge de auth.
ahorita voy a crear uno de categorías. Llega uno de categorías, él va y coge el controlador de categoría y así lo va llevando. Claro, la primera vez tiene que armar y cargar el controlador, pero conforme se vayan eh, enviando peticiones del mismo controlador, ya internamente hay un cacheo y es más rápido el despacho de datos. Vale, el método, dijimos que cada controlador tiene a su disposición dos métodos importantes, que son el before endpoint y el after endpoint. El before endpoint espera un booleano. Si no vamos a hacer nada, ni lo implementamos. Si vamos a setear datos, que es lo suyo, simplemente seteamos los datos, lo que sea, set tal, set day, el otro, abrimos la tabla, si usan DBC, si se conectan, bueno, si se conectan a un servidor MySQL o SQL Server o lo que sea, aquí estaría bien abrir la conexión y luego retornamos un true. Y en el after endpoint, pues lo contrario, liberamos recursos, si creé una conexión la libero, etcétera. Y los métodos endpoints, tipo endpoints, que son como este, creamos un método, recibimos obligatoriamente el request y el response, que es lo que nos da Fox Server, y a través del comando help, que fue el comando que conseguí disponible para que se mantenga ergonómico en Fox Pro y no ensuciar nada con macros ni con nada que hacía el Fox Server 1.0, el help me ayuda y nunca antes, mejor dicho, help, el comando help me sirve a mí de ayuda para colocar la metadata que necesita el endpoint. ¿Qué necesita? El método HTTP. Pues aquí está, el post. Luego dos puntos. Y seguidamente la ruta relativa del recurso. En este caso apunta auth login. ¿Okay? Y aquí al final hay un modificador. Este modificador de visibilidad es para si mi API implementa seguridad, yo por defecto todos los controladores van a requerir autenticación. Es así. Pero puede haber un caso en que no, yo no quiero que este endpoint, ni siquiera un controlador, no, este endpoint en particular, yo quiero que sea público. La versión, por ejemplo, yo quiero que sea pública. Pues podemos colocar el modificador public y se salta la seguridad. ¿Vale? Bueno, seguimos. Creo un objeto de respuesta con la función newObject. Esta función newObject lo que recibe son nombres de las propiedades. Es como una plantilla vacía. Simplemente la tengo allí para ahorrarme yo tener que colocar add property, tal, add property, el otro, add property. No. Mientras menos invada yo el código de la implementación, mejor. Entonces me creo el estatus, la data, el mensaje, y bueno, ya esto es lógica de negocio, ¿no? Ujú. Selecciono la tabla, si existe el otro, devuelvo el header, esto es importante, el header status, falso porque no lo encontré, y por aquí el lado contrario, devuelvo el status en true, y el código de error 200. ¿Qué código envió aquí arriba? No, Sí, aquí te iba a sería, preguntar eso. sí, aquí podemos devolver, esto sería un no autorizado. Creo que es un 403. Ujú, 403, creo que es. Vale, entonces, nada, compilo esto, pero antes hay que cerrar, close, databases all. Compilamos y ¿qué pasa? Pues yo le digo compilar y él me pone la carpeta del proyecto. Yo me voy a ir a la carpeta build, que ahí es donde tengo la DLL, prueba directo, y él va a hacer unas cositas que le voy a dejar que le haga. Recoge la información de los controladores, bla, 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 y al final convierte la DLL para que sea compatible con NET. Y esa sería esta. La de FOCPRO es esta. ujú. Y la de NET se conoce porque siempre empieza con interop. Y van a ser dos, nunca van a ser más de dos. La de FOCPRO y la de NET. Y las dos se tienen que distribuir. Muy bien.
Una vez que se copió, ya yo tengo aquí el JSON, pero tengo que llevarme el JSON, o sea, el JSON es mi servidor, básicamente. Ahí está la configuración de mi servidor, o de mi servicio, mejor dicho. Entonces, tengo que llevármelo a Fox Server para que él me lo levante, porque no lo va a levantar desde esta ruta. Ni siquiera se entera que esta ruta existe. ¿Y cómo me lo llevo? Pues de forma manual, me lo copio, me lo llevo a a mi carpeta de Fox Server, que es esta. Este que está aquí es uno de prueba, que lo voy a apagar. Lo apago aquí donde dice activo, le digo falso y listo, apagado. Y copio este. Otra forma de hacerlo es en los métodos post-build y pre-build. En el método post-build yo puedo ejecutar cosas Sí. una vez que se complete la compilación. Y en el pre-build, pues lo contrario. Ejecuto cosas antes de que se compile la DLL. En este caso me interesa hacer algo una vez que se compile la DLL. ¿Qué tiene este post-build? Bueno, mira, tiene un comentario, no tiene nada en el cuerpo, pero tiene unos comentarios que nos van a servir de ayuda. Unas macros que tiene Project Name, el nombre del proyecto, y aquí un ejemplito. DLL nativa, la DLL de FOxPro. DLL de NET, la DLL, como les dije, ¿no? Interop, punto, el nombre del proyecto, DLL. El espacio de nombre, que básicamente sería el nombre del proyecto. Y, a ver, voy a hacer esto más chico. El JSON file, que es el que voy a ocupar ahora mismo. La ruta del fichero JSON de configuración. Y el output path, que sería la ruta de el build, donde se van a generar la DLL y demás. Yo lo que voy a hacer aquí abajo, para no estar copiando y pegando a cada rato, yo voy a hacerlo por aquí. En un try, yo voy a decir set safety off, para que no me pregunte a cada rato, ¿desea sobreescribir el fichero? Y aquí en un finally lo pongo en set safety on. Y lo que voy a copiar es ls-json1, voy a ponerle, y ls-json2, por ejemplo. El JSON1 es la macro que tenemos nosotros por aquí. JSON, file, así. Le pongo comillitas y el nombre de la macro, JSON file. Ahí va a sustituirse por el nombre completo del JSON. Y el 2 es para dónde lo voy a pegar. En mi caso, esa ruta es esta. La ruta de hecho, voy a utilizar el que tengo en desarrollo. Así que lo pongo así. La ruta de ustedes será distinta. O así, server, más, voy a tirarlo en otra línea que no cabe aquí. Y sería Just F Name de del JSON1. ¿Ok? Y ahora sí, hago el copy file lsjson1 to lsjson2. Y un mensajito para saber que se copió. Fichero JSON copiado exitosamente. Un 0, aquí le coloco postbuild para saber que esto viene del postbuild. Y un timeout de 300 para no darle yo con el OK. Lo voy a borrar de Fox Server y lo voy a volver a compilar. Ahí. A ver, compila, fichero copiado, se borra, se sale el mensaje y aquí está, ¿vale? De hecho, puedo levantar el servicio. Puedo levantarlo con el comando start, pero lo voy a hacer yo por aquí. Ahí. Mira, me dio un error. Mm. Es que ya estaba abierto. Ya estaba abierto, lo voy a cerrar. Ahora sí.
Una vez que cargo el Fox Server, él me da la información de todo lo que levantó. En este caso, un solo servicio había por ahí. Y nos dice, servidor prueba directo, de tipo API. Pues como ahora él discrimina entre API y web, nos va diciendo de qué tipo. Y dice, iniciado en, y nos da la URL, con prefijo API B1. Eso quiere decir que todo lo que yo invoque tiene que llevar el prefijo API B1. Bueno, vamos a hacer una pruebilla con el login. Me voy aquí al Postman y en la colección debería haber un login aquí. Pero voy a ponerle aquí API B1, auth login, ahora sí. Y esto nos pide el JSON, como dijimos, ¿no? El username y el password. Irving 1234 y poco más. Vamos a tirarle. Y creo que como toqué la consola, mira, toqué la consola, ahí, no. Que dice, no se encuentra el alias usuarios en la línea 31. Vale, se me ha quedado pegado porque toqué la consola, no la podemos tocar, ¿eh? Típico de los servicios por consola. Pero eso no ha sido el error ha sido que no se Mm, encuentra el alias usuarios. Así que me voy al auth y voy a mirar a ver qué pasó porque se llama usuarios. Y le veo aquí, use usuarios, usuarios. Como si no la hubiese abierto la tabla. ujú. A ver si la base de datos le puse el nombre que era o no. Prueba directo, data, sistema ventas. Y yo puse sistema Sí. ventas. Sí, ¿está bien? Usuario, return true. Vale, esto está bien por aquí. A ver qué apunta en la línea 31. El select, claro. ¿Será que no le activé? Voy a revisar un momento el JSON de prueba 18, no, de prueba directo. Y voy a ver si en la semana pasada le activé los hooks, que yo creo que sí. Eso están por aquí abajito. Vamos a ver. Hooks true, sí. Voy a colocarle un lock al inicio. This.loginfo before endpoint 1. Y me voy a ir hasta aquí antes del return y le pongo before endpoint 2 con tabla abierta. Bueno, no, con alias. A ver qué pone de alias. Sí. Con alias y le pongo aquí alias. Vamos a ver. Compilamos otra vez. Ah, bueno, y voy a imprimir la data también. Espera. Eh, voy a poner aquí local lc database. Le voy a dar esta ruta. Ahí. Y lo pongo aquí. Open database. Esto. Y le voy a imprimir aquí this.loginfo, base de datos, y ahí va el LC Database. Bueno, vamos a ver. Está abierto, va de error. Hay que hacer el servicio. Volvemos a compilar.
Ahora sí, ¿no? Compiló y lo levantamos. Lo levantamos aquí. Y le decimos, voy a borrar los logs. Seguro hay log de la semana pasada. Borramos todo y lo enviamos. Y ahora sí, atento. Oye, ni siquiera lo invocó. No, de FP request, debug, response, no está. Ok, Claro, claro. Definitivamente no invoca el before endpoint. Claro, como si estuviese desactivado. Vamos a mirar el JSON a ver qué le pasó. Y debe estar aquí abajito, los middlebars. True. Sí está activado. Offline. Pues sí que está activado. Si lo cotejo con este otro, que sé que lo tiene activado, ¿dónde está? ¿Y qué? Hooks, true. Sí está activado ahí. Bueno, voy a ponerlo para adelantar. Lo voy a poner. Es raro que no lo invoque. No, espera, Saúl, voy a ponerlo en el otro servidor, en el otro Fox server. Este es el de desarrollo, lo voy a hacer en el otro que yo tengo de pruebas, ok, que ese sí está en la instalación correcta, que sería aquí Fox server, eh, config servers, aquí. Y me voy a quitar estos tres. ok. Pero, Aprovecho para mencionarte los comentarios. sí, Va, mira, nos está saludando una dama, se llama Beatriz de León, que pues programadora bienvenida. seguramente. Bien. También alguien, no, no dice aquí su nombre, pero hay un alias que dice solo un clic, también nos envía saludos. Augusto Rasek o Rasek también nos está enviando saludos. Nos envía saludos también Mili Language. No, disculpen si no lo pronuncio bien. Dice que nos saluda, que es de Paraguay, y nos pregunta si va a quedar grabado. Sí, obviamente sí queda este directo para que lo puedan revisar a detalle. También nos saluda, apareció nuestro amigo Rodolfo. Ah, Nos está Rodolfo, enviando saludos. saludos a este Rodolfo. Y Mili te pregunta, quizás se haya cerrado la tabla de usuarios, pero pues pienso que no, ¿verdad? Es, ahora me crea dudas de si el servidor me está invocando en el API, en el auth, el before y el after. Ujú, Pero como no voy a averiguar eso ahora para no perder tiempo, lo voy a poner directamente en el procedimiento y en lo que haga el de categorías, ahí sí que lo voy a revisar porque él tiene que invocarlos, los dos. No voy a hacer que sea por el tipo este de autenticación, que igual debería invocarlos, pero vamos a salir de dudas
poniendo todo aquí, en el mismo método, que no se debe hacer, ojo. Lo voy a hacer para descartarlo. Abro todo, bla, bla, bla. Aquí usuarios. Hago la búsqueda y cierro. Vamos a ver. Que a lo mejor es así. Y si es así, lo arreglo porque tiene que ser, comportarse como cualquier otro endpoint. A ver, que ya me perdí. Esta ruta no. Este directo, esto lo borro, estos logs. Me quedo aquí en build. Aquí no pasa nada. Puedo cerrarla y aquí sí levanto. Levanto, no está en ejecución y le damos OK. Pues definitivamente era eso. Ya tengo para tomar nota. Ok. Voy a tomar nota para recordarme de habilitar, invocar los métodos hooks en la autenticación, porque tiene que hacerlo porque sí. Vale. Bueno, igual no, eso no es mucho, porque ya internamente hay un middleware que hace todo eso. Bueno, efectivamente, aquí la autenticación ha sido exitosa. De hecho, por aquí atrás debería estar el log, bueno, el montón de logs que le puse por aquí en el auth, aquí, auth, controller. Ujú. Aquí está, mira, el before endpoint 1, la base de datos, el before endpoint 2 y el alias. Vale. Esto es muy importante porque como yo le tengo activado los debug, esto tendremos que hablarlo luego, pero para que vayan viendo cómo son el tema de los logs. Aquí abajo, en el JSON, hay una parte en los middleware que dice login y yo lo tengo activado, por defecto se activa. Bueno, pero este es de los webhooks, este no, el de arriba. Aquí. Login a true, el prefijo, por eso todos se van a llamar por el directo y de bla, bla, bla. El formato, está el formato detallado, el formato JSON y el formato simplificado. Ujú. Y la ruta de los logs, que es la ruta esta donde yo acabo de entrar. Pero, ¿qué tiene de interesante esto? Que cada uno, si te fijas, Saúl, cada uno tiene un correlation ID. Este. Ok. Esto va a variar, ¿no? Aquí el Fox Server le va a enviar lo que cada petición va a tener su propio correlativo, su propio ID. ¿Y qué pasa? Que desde todo el ciclo de vida de la petición va generando logs, bien sea de forma automática o explícito, como el que yo acabo de poner. Si yo veo los míos, aquí, en los before endpoint y esto, aquí está, mira, tienen el mismo ID. ¿Para Ujú. qué sirve esto? Para que, imagina que en un sistema donde hay 20, 40 usuarios, a uno le falló, por lo que sea, se va rastreando. Se va minimizando la búsqueda. ¿A qué hora lo hiciste? Una vez que detecte el ID, aquí está, este es el ID. Podemos aislar dentro de todo ese montón de logs que seguramente habrá, podemos rastrear una sola petición. Y llegamos al punto, está por aquí, ya lo vi, que falta un dato o lo que sea. ¿Vale? Para eso sirven los correlativos de los logs. Muy bien. Bien, ¿qué iba a hacer? Bueno, nada, que aquí la autenticación fue exitosa. Si yo mando Saúl, pero le mando la clave mía, aquí tiene que decir que no. Bueno, aquí dice el backend no ha proporcionado un objeto JSON. Es raro. A ver, se me olvidó a mí devolver. Claro, no lo devolví. Tengo que devolver el objeto JSON también. Aquí. Le devuelvo el objeto JSON. No, no, no. Sí está arriba, pero lo estoy haciendo al revés. Lo estoy haciendo al revés. No va aquí. Primero actualizo el objeto y luego lo devuelvo. Vale. Incorrecto. Aquí debería decir el incorrecto. Y si yo envío la clave correcta, que sería 5, 6, 7 y 8, aquí ya detecta a Saúl en la base de datos y nos devuelve este token, que es el que voy a copiar.
y lo voy a actualizar en una variable aquí mismo en el Postman que yo tengo que se llama token. Esto es para no copiarlo y pegarlo a cada rato en cada petición. Yo lo pongo en una variable global y listo. Ujú. ¿Y qué más nos dice? Pues token generado exitosamente, el status ok y en la data viene el token y la vigencia. Aquí dura 2 horas. Esto también se configura en el JSON de configuración, aquí. En donde en el middleware, mm, no, no, en el middleware, ¿dónde era? Ah, aquí, auth, eso es. Aquí está middleware auth, enable true, el endpoint, la clave que se le pone por allá, que está aquí cifrada. El timing esto va por defecto en pre y la expiración del token que serían 2 horas. Si quieren que dure 8 horas, 10, 1, 10 minutos, 5, lo que sea, ahí se le cambia la duración en segundos. Vale. Muy bien. Ahora sí, vamos a, si no hay preguntas, eh, No, ¿tú puedes ver los comentarios? a ver, voy a abrirlo aquí. A ver. Aquí está. Sí, esto queda grabado. Sí, Emily, esto queda, ahora estamos en directo, pero ya luego quedará en el canal y lo podrás ver en diferido. Ujú. Posible que sea, no, error HD500 en la autenticación, error interno, validate user por autenticación. Error 500, bueno, sí, cuando nos da un error a nosotros porque no encontramos la base de datos o lo que sea, ya devolvemos un 500. Vale, ahora voy a trabajar con el controlador de categorías. Aquí sí vamos a verificar lo del before y el after endpoint, que aquí sí tiene que funcionar. Si no funciona, ya me asusto. Bien, voy a crear un controlador desde cero. Voy a ampliar un poquito la fuente. Ay, no, no se amplía. Bueno, no importa. Define class, categorías. Pass API controller, ya sabemos, ¿no? API controller. Ahí, ole public, por supuesto. En define. Y vamos a poner lo que habíamos dicho, ¿no? El before endpoint. Es más, me lo voy a copiar para ganar tiempo. Esto estaba en prueba directo. Source, controladores. Ahí tengo el main, que ya dijimos que no servía, era puro de demo. El auth y ahora sí, categorías. Hay que cuidar el nombre del PRG porque como se llama el PRG, si utilizamos la macro filename, que es la que yo voy a usar, se va a formar la ruta relativa del endpoint. Quiere decir que para yo conseguir obtener las categorías, voy a utilizar categorías, así como dice aquí el PRG, categorías. Vale, me voy a copiar el before y el after, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a dejarle los logs para ver si se escribe. Abro la base de datos, pero la tabla no es usuario, sino categorías. ¿Ok? Ok. Bueno, y voy a crearme un endpoint, el de devolver todos. Procedure get categorías. Sí, en plural. Ya saben, recibo el request y el response. Esto está inspirado en Express, que también recibe el request y el response en la misma función callback que se define. Help, get, y aquí voy a usar el file name, esta macro. ¿Para qué me sirve esto? Para que se sustituya con el nombre del PRG que está aquí arriba. Categorías, es decir, aquí se va a poner lo mismo que yo ponga aquí, categorías. Lo puedo poner así o lo puedo poner como lo vimos anteriormente. ¿Diferencia entre la una y la otra? Ninguna. ¿Ventaja de la una a la otra? Si yo me copio esto y ahora voy para vendedores, no tengo que ir buscando categoría y cambiar por vendedores, sino que lo dejo tal cual, porque el PRG de vendedores se va a sobreescribir aquí.
Ujú. Por lo tanto, me gusta esta forma. En Procedure, y voy a hacer algo rapidito, ¿no? Voy a abrir Select categorías. Voy a crear el objeto de respuesta, digo, local LORES, LORES es igual a this.newObject, status, data y message. Em, pero antes voy a preguntar en Select categorías si tenemos categorías. Uy, que esto tan pequeñito se me pone a mí ahí. If EOF, digo LORES.status, devuelvo un OK, pero sin datos. LORES.data, nada, no hay datos. Si no hay datos, no hay datos. Y LORES.message, le digo, no hay categoría, ya está, así mismo. Ahora lo devuelvo con el objeto response.que, status. Devuelvo que no found, ¿verdad? Bueno, no content, 204. 204 sería no content, o sea, no hay contenido. Y poco más, ¿no? El JSON, ya, el JSON que sería el this.toJSON, la función toJSON, ¿de quién? De LORES. Ya está. Por aquí sí hay categorías. Pues si hay categorías, ¿qué hago? Esta respuesta la voy a utilizar aquí abajo también. Y en la data tengo que decir this.table to JSON object. También hay un table to JSON, pero es un JSON en string. Y no lo quiero en string, lo quiero en objeto. Por eso le pongo JSON object. Y le envío que coge un alias también, un cursor. Categorías. ¿Qué va a hacer él? Va a coger categorías, va a darle vuelta a cada fila, la Ujú. va a almacenar en un objeto collection y al final me devuelve el objeto collection con todo el montón de fila que tengo. Aquí sí pongo categoría, listado de categorías. Y lo devuelvo, tal cual. Ah, pero con un 204 no, aquí 200. Y ya está. Guardo esto y compilo esto. Está abierto el servidor para afuera. Vamos. Y una vez que se ha copiado, voy y lo vuelvo a levantar. El token dura 2 horas, así que todavía tenemos tiempo. Vamos a pedir las categorías. Aquí, get categorías. Dijimos que era API B1 barra categorías y un get. Y me pide un token, ¿verdad? Así que le ponemos aquí bidder token. Y yo le tengo una variable token, pero es el token que me ha devuelto hace un momento el request que enviamos. Le decimos send, no se encuentra, oye, sí, aquí hay algo malo. Algo le pasa al middleware, no me está ejecutando los before ni los after. Pues nada, a revisarlo y actualizarlo lo más pronto posible. Error en la línea 25, no se encuentra el alias categorías. Ok. No me está ejecutando los before. El before endpoint no se está disparando. Porque si yo lo copio, me lo voy a copiar de aquí, lo pego aquí y el cloud database lo pongo hasta el final, aquí, y lo compilo.
y yo liberé esta versión hoy. El que lo esté usando, espere un momento que yo lo... Ah, mira, está abierto el Fox Server. Que espere un momento que la versión la subiré en cuanto lo arregle. ¿Vale? Y levantamos otra vez el server. Ahí está. ¿Qué es eso, Saúl? Algo le pasó al middleware que no me está ejecutando el pre y el post. Pero no importa, eso lo miro yo luego. Bien, Okey, muy entonces bien. aquí ha despachado los datos, todos los datos, pero esto no es el deber, ¿no? El deber ser sería paginar, sobre todo si estamos hablando de una entidad con muchos registros. Aquí categoría, pues ya sabemos que es una tabla que nunca va a trascender tanto, ¿no? No va a tener miles de registros. Pero una tabla de productos sí, ventas sí, aunque las ventas estén particionadas por mes o por periodo, igual van a ser muchas. En contabilidad, asientos, ¿no? Asientos diarios, montones. Eso sí Sí, habrá sí. que paginarlos, eso sí hay que paginarlos. Y luego vemos un directo aparte para ver solo dedicado a la paginación. Y otra cosa que es lo que voy a hacer aquí ahora mismo es el formato de salida. En este caso, el formato de facto es JSON, pero si trabajamos, por ejemplo, si sabemos que la API la van a consumir también desde Fox Pro, ofrecer la posibilidad de que se pueda devolver el dato o los datos en XML. De esa forma, no habría que, es más, no se los explico, se los muestro. Y con esto creo que cerramos. ¿Cuánto tiempo llevamos, Saúl? Ya pasamos la hora, creo que hora y media, más o menos. Sí, uf, pero es que el tiempo vuela. Bueno, Sí, vamos a hacer esta última parte que es rapidito y lo vemos cómo se despachan los datos para FOCPRO, que sería en XML. Y lo que habría que adaptar sería la respuesta. Fíjense, yo aquí asumo que todo está en JSON, porque yo creo el objeto, le pongo las propiedades, lo lleno y lo devuelvo. De hecho, aquí, mire, de forma explícita yo le digo JSON y muy bien. toma y se lo pongo. Pero ¿qué pasa si esto va a servir para la mayoría de los casos? Pero si nosotros mismos queremos consumir desde FOCPRO, una forma más rápida es XML, porque desde FOCPRO lo que hacemos es coger la respuesta, le hacemos un XML tu cursor y listo. Nos evitamos 3 transformaciones, ya verán. ¿Cómo lo Sí, adaptamos? sí, así Pues, es. Sí, porque en la mayoría de las dudas que han tenido es, lo que ellos quieren, los que trabajan con DBFs, es poder, este, utilizar los datos en la red. Entonces, si Fox Server les puede servir para eso y una, obviamente, claro. cómo se comporta con una cantidad considerable de datos o de Ujú, registros. ujú. Vale, sí. Pues esto viene de 10, porque evitamos una transformación importante y ganamos en tiempo. Sí, ¿Cómo lo transformamos? Pues lo primero que tenemos que hacer es conocer el formato de esa petición. ¿En qué formato me lo está pidiendo? Porque puede que me lo diga o que no me lo diga. Si no me lo dice, yo asumo JSON, pero si me lo dice, me puede decir, quiero JSON, quiero XML o quiero CSV. Entonces le coloco aquí LS format y lo voy a pedir con el request, por supuesto, ¿no? Los datos del cliente de la petición están en el request y hay un método que se llama getResponseFormat y este método va a devolver
uno de estos tres valores, o JSON, o XML, o CSV. De momento esos tres. Entonces, cuando yo creo el objeto aquí, y cuando yo digo, ¿hay datos? No. Ok, pongo aquí el ok, el null y no hay datos. Pero cuando yo voy a responder, no voy a responder con JSON. Yo voy a preguntarle antes, si el formato es JSON, ok, yo devuelvo tal cual como está aquí. Si no, si no es porque es XML o CSV. Bueno, ni siquiera, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí arriba. Yo digo, si el formato es JSON, lleno el objeto. Lo lleno, el que creé aquí arriba. Si no, lo dejo así, no pasa nada. Y asigno una variable, vamos a llamarla lv_response. Y aquí le digo, si es JSON, digo que lv_response es el objeto ese JSON. Si no, lv_response va a ser el contenido de quién? Del cursor. Entonces le pongo categorías. Y así aquí, yo quito todo esto y lo que digo es en, termino o send, cualquiera de los dos termina la petición. Y le voy a decir this.content para que sea la clase base la que se líe con el formato y me convierta la data. En este caso le paso el request y el contenido. Por eso lo puse aquí en lv_response. Y aquí abajo igual. Si hay categorías, lleno el JSON si es que la respuesta es JSON. Si no es JSON, igual como está arriba. Le asigno al objeto, a la variable lv_response el cursor. Y si es JSON, le asigno el objeto. Ahí. Y la respuesta sigue siendo la misma. Claro, varía aquí de 204 a 200. Vale, pues, ¿qué es lo que he hecho? Lo primero, obtener el formato de la respuesta, el formato que quiere el cliente. Yo me creo igual el objeto con sus propiedades. Al final las propiedades están vacías, así que me da igual si lo creo o no lo creo. Lo creo. Si es JSON, lo lleno. Y en esta variable auxiliar que le llamé lv_response, asigno el objeto. Y si no es un formato JSON, quiere decir que es XML o CSV. En ambos casos trabajan con un cursor. Le pongo aquí lv_response es igual al cursor categorías. Devuelvo. Y aquí abajo igual. Si es JSON, lleno. Si no, el cursor y devuelvo el contenido. Vamos a compilarlo. Cerrado el servicio. Levantamos y probamos. Aquí baja en JSON porque no le especifiqué. Por default o por defecto, él va a devolver JSON. Pero arriba, si vamos a los parámetros, bueno, se lo voy a poner aquí arriba. Parámetro de consulta y le decimos format igual XML. Enviamos y ahí está. Muy bien. La data completa, bueno, en este caso sí, todas las categorías, pero lo que pidamos en XML. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy, y me voy a ir ahora mismo, y me creo aquí el HTTP y digo create object winfx.http request.
http.open get, la URL está aquí y le voy a enviar en la URL el formato y ahora le digo http.send. Ahora cojo y digo curso. Bueno, antes hay que evaluar la respuesta, ¿no? http.statuscode. Si es 200, pa'lante vamos, ¿verdad? Dice 200, Sí, pa'lante, quiere decir que hay contenido, vamos. Hacemos un XML tu cursor, ¿de quién? De http.response text y el cursor categorías. Uy, no toquen. Ay, el token, perdón, es verdad. Voy a volverle a enviar, se me olvidó el token. Aquí en el Open le voy a poner aquí, voy a ponerlo un poquito más grande. En el Open le voy a decir with Biden y le paso el token. El token debe estar vigente. Está por aquí. Aquí está el tokencito. Ahí va. Ahora sí, enviamos 200. ¿Y dónde estaba el cursor? Aquí. Ahí, ahí lo tiene. muy bien. ¿Qué, qué ganamos con esto? Pues tres transformaciones. Número uno, que baje la respuesta en JSON, por supuesto. Sí, Número dos, la transformación del JSON a objeto de OFOC Pro. Bueno, no, esa sería la uno. Transformar de JSON a objeto, la uno. Coger la data del JSON y hacer la transformación al al cursor de XML. Dos transformaciones. Me ahorro esos dos pasos y hago un XML a tu cursor directamente. Y sé que me va a funcionar, bueno, de hecho va a funcionar con cualquier lenguaje porque le hago la exportación con esquema. Y así cualquiera puede, basándose en el esquema, puede, bien sea Net, Python, Java, cualquier tecnología que soporte XML, va a poder llevar esto a su equivalente dataset o como conjunto de datos. Y en Fox Pro nos viene como anillo al dedo porque ¿quién está generando el XML? Fox Pro. ¿Y quién lo va a recibir y a convertirlo en cursor? Otro Fox Pro. Así que hablan la misma lengua, así que ahí no tiene que haber pele por ningún lado. muy Y esa bien. sería la forma en que yo usaría, de hecho así lo uso, el consumo desde Fox Pro, habilitando el parámetro de cabecera este, format. Le digo XML y me lanzo los datos en un cursor, en un solo pase. Y con eso vamos a dejarlo hasta aquí para revisar yo el tema del middleware que me falló por ahí, el pre Ok, y el post. Y la semana que viene continuamos porque apenas estamos empezando con categoría y hay un claro, montón de tablas por interesante. trabajo. Muy bien. Leemos los comentarios o Sí, qué hacemos. Eh, Jairo se conectó ya casi en este tiempo y nos manda saludos. Eh, vale. sí, ahí dejó un comentario, pero no, pues bueno, como nosotros estamos en directo, no nos podemos dar cuenta si el audio está bajo Ay, o alto. ya terminamos. Pues, a Pero ver, Mili salió al rescate y dice que es el audio de Jairo. En fin, ya nosotros lo vamos a revisar y claro, o sea, nosotros reproducimos el video y vemos los detalles para afinarlos en el siguiente. sí, sí, porque esos detallitos es bueno siempre que nos lo digan y corregirlo para tener una calidad decente tanto en audio como en video. Espero que se vea bien. Aquí en el móvil
no se me ve, está muy pequeño, pero ya lo veré luego en el ordenador, a ver, yo, ahí sí seguro que se va a ver bien. exactamente. Y bueno, Pues como pues, y pues es nuestro regreso, ¿no? Como oficial, como pudiéramos decir, después de un año y medio y tratamos de sí, hacer lo mejor que se pueda y pues vamos a ir mejorándolo conforme pasen los otros así siguientes es. lives. Sí, para la cita sería entonces para la semana que viene. ¿Hay disponibilidad? Sí, ¿verdad? La semana que Sí, viene ya espero sería yo que sí, si no yo les aviso con anticipación, pero exacto. espero yo que sí. Y si no, pues exacto, ya les avisamos con tiempo y nos vemos igual, a la misma hora probablemente, para continuar trabajando este tema del API REST, que Sí, tiene es muy, mucha muy tela, interesante. sí, Sí, exactamente, sí, me gustó tiene mucho muchas y cosas, está muy, esta versión, ya les digo yo que está más, es más ergonómica que la anterior. Por parte del servidor, más rápida, multihilos. Le he hecho un montón de pruebas desde el mismo net, enviándole 10.000, 20.000 consultas y todas en simultáneo y la respuesta ha sido muy bien. Pues que se queden con nosotros, nos acompañen en la serie que vamos a estar emitiendo hasta que terminemos una API sencilla de esta del sistema de ventas y vemos todo, ¿no? Vemos cómo se implementa todo. Bueno, aquí vemos un adelanto de los tipos de respuesta, la paginación, que es muy importante también, y cualquier otro detalle de implementación que surja por ahí a mitad de los controladores. Ya se los iré compartiendo porque a veces uno no se acuerda de todo y de repente llega, miren esto, pongan atención y, y ya está, esperando que lo usen. Esto lo pueden descargar desde Patreon. No sé si está por ahí. Como no veo, el monitor no me deja ver a Saúl ni el overlay. Debe estar por ahí. Si no, Saúl sí, ya lo yo pondrá, su enlace de en Patreon. en la descripción ahí agregué los enlaces y en la parte superior ahí debe estar también Eso la, es. ¿cómo se llama? La URL. Eso. Y Pues hay unas preguntas dudas que tiene Emily y me imagino que los demás también. ¿Cómo tienen acceso a este Fox Server? bueno, sí, justo eso es lo que iba a decir. Para empezar, en el Patreon, donde Saúl va a dejar la descripción, tanto de su cuenta como de la mía, van a mi cuenta y allí lo tienen, se suscriben, eso sí, tienen que suscribirse de forma gratuita también. Y en los posts, cuando vayan navegando, no me gusta el sistema de navegación de Patreon porque los posts van quedando hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y hay que ir navegando, navegando, navegando. Mm, Pero también está, te voy a pasar en un momento la URL de la página de la documentación, Saúl, porque ahí también se puede descargar más fácil, no hay que navegar perfecto, tanto. sí, muy bien. Igual si lo buscan por Patreon, ahí está, seguro va a decir versión, bajan la última, da igual, la última. Y se lo instalan. Hay dos instaladores, el de WinFX, que es para la parte de FOC Pro, para crear el proyecto. Creo el proyecto, bla, 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 y él crea el proyecto con todo y listo. Ya de ahí no utilizan más el WinFX, solo para crear un proyecto. Y el otro instalador, el de Fox Server mismo, que sería el servidor en sí. Cualquier ruta vale, lo instalan. Si es una ruta de esa de Windows que pide permiso, pues ya saben que como administrador, mm, al primer arranque les va a pedir una licencia que también les voy a pedir, les voy a compartir el enlace, se lo voy a pasar a Saúl también. Es una URL que le van a Bien, colocar el email con el que se suscribieron en Patreon. Si yo me suscribí con pepe@gmail.com, pues es el que voy a poner. Y una vez que le den enter en el navegador, se va a descargar automáticamente un ficherito que se va a llamar Fox Server Leak.
y ese es el que van a poner en la carpetita que dice config servers. Bueno, config, ahí, config. Y ya está, y ya lo empiezan a utilizar. Pueden seguir lo que esté aquí en este directo o en el anterior o en cualquier otro de los videos que yo subí a mi canal que habla desde cero, desde la instalación del Fox Server, del WinFX, crear un proyecto desde cero y un controlador desde cero. Ahí. Y eso es todo, chicos. Úsenlo. Cualquier fallo me reportan. Yo lo voy arreglando sobre la marcha porque esto tiene un montón de cosas por arreglar y mantener también. Pero eso, todos los días estoy atento, estoy encima de esto y subiendo actualizaciones. Ya cuando entren a Patreon verán que hay un montón de actualizaciones casi que a diario. Pero con la seguridad de que esto en algún momento va a estar estable, mientras más me ayuden a probarlo mejor, porque voy cubriendo todas las áreas y hasta que tengamos un producto estable. ¿Y cómo es el sistema? Pues a través de Patreon, pues de forma gratuita o no, si se pueden afiliar a un nivel, hay varios niveles. Está el nivel community, el nivel professional y el enterprise. Cada uno, por supuesto, con sus características distinguibles el uno del otro. Pero todas las características de Fox Server están habilitadas, todas. La que varían serían las peticiones. Y más nada, chicos, a utilizarlo. Me dicen, me escriben a mi correo en el mismo Patreon y lo vamos viendo, todo lo que vaya surgiendo. Y Saúl creo que también se va a animar a probarlo. Saúl, me tienes que ayudar a probarlo. Claro que sí, sí, cuenta con ello. Lo voy a subir a mi servidor y vemos. Sí, porque hay mucho que ver, porque una vez que veamos los controladores, que es lo básico, bueno, lo básico y lo esencial, hay más temas por ver, que serían los webhooks, que Ok, son muy, pero muy importantes, y los eventos del servidor, los SSE. Esos son, con eso se ve, con esa técnica podemos tener dashboards dinámicos con una API. Tenemos una API subida a un VPS, 40 usuarios utilizándola, se crean pedidos a diario, lo que sea. Podemos, a través de los servers en events, crear una conexión unidireccional. Eso sí, ellos trabajan de una forma del servidor al cliente, no del cliente al servidor. Para hacerlo bidireccional ya sería por WebSocket. Pero en SSE solo el servidor nos remite. Nosotros nos suscribimos a una serie de eventos y cuando el servidor, supongamos, yo me suscribo a un evento de nueva venta, no sé, se me ocurre. Y cuando alguno de los usuarios que consume la API a diario cree una nueva venta, esa comunicación, el servidor va a emitir ese evento y ese evento va a llegar a mí, que yo me suscribí a ese evento. Como estoy suscrito, se crea una conexión unidireccional, el servidor me devuelve ese evento con esa data que se generó y yo lo muestro ahí, en tiempo real, en la pantalla. ¡Pum! En la pantalla de Fog Pro también. Así que ya veremos todo esto, pero más adelante. Eso es avanzado, estamos apenas empezando. Por eso el compromiso, chicos, acompáñenme al compromiso mío, seguirle dando mantenimiento, por supuesto, porque uso la herramienta aquí en mi trabajo. Así que haya o no haya testers o gente probándolo en real, yo voy a seguir tirando para adelante con esto porque es mi herramienta de trabajo, no tengo más. ¿Y qué más? Mili Y te más hace nada, unas chicos. preguntas. Vamos a ver que lo cerré. A ver. Eh, el correo, el del correo. ¿Cuál correo, Mili? El tuyo. El Me correo imagino de yo generar la que licencia. se refiere al correo para si tiene una duda o algo así. O sea, ¿dónde te puede contactar? Claro, 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 claro. Es verdad.
Lo voy a poner ahora mismo, es rodríguez.irwin. Punto, soy- y yo estaba pensando si... No, yo no sé si quieres que volvamos a Yo estaba activar pensando eso, Saúl. Discord Yo estaba pensando en el Discord o... para que todo esté centralizado, ¿no? Sí, porque y es más fácil para cuando haya un directo enviarle mensaje por ahí, donde estemos todos congregados y le envío el mensaje y les llega a todos. Porque otra vía que estaba pensando era un grupo de WhatsApp, pero no me comprometo porque no uso yo el móvil. Me perdonan, pero no lo uso. Y por eso no tengo nada. Yo no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni nada de eso. Así que no me comprometo a que voy a estar activo por ahí. Obviamente sí lo tengo porque me comunico con, yo qué sé, una que otra persona, pero de usarlo de forma activa y más en grupos, no. Así que me gusta la idea, Saúl, de activar bueno, de coger el Lo que anterior, ya ¿no? No, teníamos, no, sí, sí. no nos lo habrán quitado, ¿no? ¿O sí? Creo que no, creo que todavía sigue, nada más que Pues como ya no actualizamos, por eso ahí se quedó. bueno, ya está. Si está activo, a desempolvarlo. Yo escribo, en este momento voy a escribir cuando terminemos el directo y, y por allá los leo, amigos. Los leo por ahí para que mantengamos la comunicación activa por ese medio. Creo que es más fácil que enviar correo. Sí, Claro, exactamente. correo también sirve por un caso, tengo este caso, me da un error por aquí, aquí te adjunto el JSON o te adjunto el lo que sea, ahí sí. Y por allá es más como, digamos, una duda rápida. Oye, ¿cómo se hace para tal cosa? Y yo por ahí respondo, o Saúl, o el que sea. Sí, Y como bueno, ya quiera, está. de antemano, bueno, igual voy a agregar los correos de Irwin y el mío aquí en la descripción. Sí. Ya para mañana debe estar ahí. Vale, pues entonces, si no hay más preguntas, que creo que no. Ahí se me cerró. A ver. Sí. Si no hay más preguntas, la cita es tentativamente para la semana que viene. Sí, esperemos ya arrancar a la hora exacta. Ahorita porque estábamos revisando el audio sobre todo, pero ya Ujú. tengan por seguro que arrancamos a la hora. Y bueno, chicos, agradecerles a todos, a Javi, a Bea,